Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy, porque tenemos un tema candente de esos que hacen arder las redes sociales y que, estoy segura, a muchos de ustedes les interesa muchísimo. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Soy y en este canal hablamos de todo lo que amamos, novelas turcas, chismes jugosos, noticias del mundo del entretenimiento y por supuesto de nuestras parejas favoritas. Y hablando de parejas favoritas, hoy tenemos un reencuentro que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Juntos otra vez. El reencuentro que ha revolucionado el internet y que honestamente me tiene con el corazón a mil. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de detalles, especulaciones, análisis y por supuesto mucha emoción. Así que si son fans de Senkalkam, si aman a Kerem y Hande, si están al tanto de todo lo que pasa en Turquía y en el mundo de las celebridades, este vídeo es para ustedes. No se lo pueden perder. Antes de que empecemos a desmenuzar este notición, déjenme recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Y no olviden darle like al vídeo si les gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Así que sin más preámbulos, comencemos. Bueno. ¿Por dónde empezamos con este bombazo? El reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel. La noticia saltó a la luz hace unos días y las redes sociales literalmente explotaron. Para los que no están tan empapados en el tema, les pongo en contexto rapidito. Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron, en su momento, la pareja soñada de las novelas turcas. Protagonizaron la exitosísima serie Senkalkam y en la pantalla, su química era explosiva. Fueron Eda y Serkan, y sus fanáticos soñaban con que ese amor ficticio traspasara la realidad. Y, ¡oh sorpresa! Así fue. Kerem y Hande se enamoraron, formalizaron su relación y por un tiempo, fueron la pareja más mediática de Turquía. Fotos, entrevistas, eventos, estaban en todos lados. Pero como suele pasar en el mundo de las celebridades, la relación llegó a su fin. Después de un tiempo juntos, anunciaron su separación, y los corazones de sus fans quedaron destrozados. Hubo rumores de todo tipo, infidelidades, diferencias de personalidad, incompatibilidad. Pero lo cierto es que la ruptura fue un hecho, y ambos siguieron sus caminos por separado. Hande, por su lado, ha estado relacionada sentimentalmente con otros actores y figuras públicas, mientras que Kerem, también, ha sido vinculado con diferentes mujeres. Y ahora, el reencuentro. ¿Pero de qué tipo de reencuentro estamos hablando? ¿Un encuentro casual? ¿Una cita? No. Prepárense porque esto es más grande. Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron vistos juntos, en un evento. Un evento público. Específicamente en el Festival de Cine de Cannes. Sí, el festival más glamuroso y prestigioso del mundo. Y no solo fueron vistos juntos, sino que interactuaron. Se tomaron fotos, conversaron, y la química, según los testigos, seguía intacta. Imaginen la locura. Las redes sociales estallaron en un abrir y cerrar de ojos. Los fans de Senkalkam, los que creían en el amor verdadero, los que siempre esperaron una segunda oportunidad, todos estaban enloquecidos. Comenzaron a circular fotos y vídeos del encuentro. Se analizaban cada gesto, cada mirada, cada palabra. ¿Qué significaba esto? ¿Era una señal de reconciliación? ¿Estaban volviendo a darse una oportunidad? ¿O simplemente eran dos amigos que se encontraron en un evento? Las especulaciones no se hicieron esperar. Muchos comenzaron a afirmar que este reencuentro era el preludio de algo más grande. Que tal vez estaban trabajando en un proyecto juntos, que habían decidido retomar su relación en secreto. Las teorías eran infinitas. Otros, en cambio, fueron más cautos y recordaron que a pesar de haber sido pareja, Kerem y Hande han mantenido una relación cordial y profesional en los últimos años. Se han encontrado en eventos, se han saludado, pero nunca de esta manera. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Analicemos los detalles. Primero, el contexto. El Festival de Cine de Cannes es un evento muy importante en la industria del entretenimiento.
Es un lugar donde se reúnen actores, directores, productores. Es una oportunidad para hacer networking, para conocer gente, para proyectar películas. La presencia de Kerem y Ande en Cannes por sí sola no es nada sorprendente. Ambos son actores muy reconocidos y con mucho éxito en sus carreras. Segundo, la interacción, el hecho de que se hayan tomado fotos juntos y hayan conversado es, sin duda, significativo. No es algo que hagan todos los días. Pero, ¿qué tipo de conversación tuvieron? ¿De qué hablaron? ¿Fue una conversación amigable y casual? ¿O hubo algo más? Lamentablemente no tenemos acceso a esa información. Solo sabemos que compartieron un momento juntos. Tercero, la reacción de los fans. La euforia de los fanáticos es entendible. Kerem y Ande formaron una pareja muy querida y muchos sueñan con volver a verlos juntos. Sin embargo, es importante mantener la calma y no sacar conclusiones precipitadas. Es posible que simplemente sean amigos que se encontraron en un evento y decidieron tomarse una foto. O tal vez hay algo más. El misterio está en el aire. ¿Qué pienso yo? Bueno, honestamente me emociona mucho la idea de que Kerem y Ande puedan estar volviendo a darse una oportunidad. Su química era innegable y como fan de Senkalkam, me encantaría verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla. Pero también soy realista. Las relaciones son complejas y nadie sabe lo que realmente pasa en la vida de los demás. Creo que es importante respetar la privacidad de Kerem y Ande. No debemos presionar ni exigir nada. Simplemente esperemos a ver qué sucede. Si deciden retomar su relación, será maravilloso. Si deciden seguir siendo amigos, también está bien. Lo importante es que sean felices y que sigan brillando con su talento. En cuanto a los rumores de un posible proyecto juntos, eso sí que sería un bombazo. Imaginen a Kerem y Ande protagonizando una nueva serie o película, sería un éxito asegurado. Podría ser una secuela de Senkalkam, una historia completamente nueva, las posibilidades son infinitas. Crucemos los dedos para que esto se haga realidad. Mientras tanto, sigamos disfrutando de este reencuentro, analizando cada detalle, compartiendo nuestras teorías y sobre todo apoyando a Kerem y Ande en sus carreras. Son dos actores talentosos, profesionales y con mucho potencial. Pase lo que pase, estoy segura de que seguirán cosechando éxitos. Ahora, quiero hablar un poco de lo que podría haber detrás de este reencuentro. Como saben, la industria del entretenimiento es un mundo muy particular. A veces las relaciones personales se mezclan con los intereses profesionales. ¿Podría ser que este reencuentro sea parte de una estrategia de marketing? ¿Que estén preparando algún proyecto juntos y quieran generar expectativa? No lo descarto. Es una posibilidad. Pero también creo que hay algo más. Siento que entre Kerem y Ande existe un cariño genuino. A pesar de su separación, siempre han hablado bien el uno del otro. Han demostrado respeto y admiración mutua. Tal vez simplemente se dieron cuenta de que a pesar de las diferencias, se extrañan y quieren volver a estar en la vida del otro. O tal vez simplemente se enamoraron de nuevo. En cualquier caso, el reencuentro de Kerem Bürsin y Ande Erçel es una noticia emocionante que ha revolucionado el mundo del entretenimiento. Nos ha demostrado que a veces las segundas oportunidades existen. Y sobre todo nos ha recordado que el amor, la amistad y la esperanza siempre están presentes, incluso en los momentos más inesperados. La verdad es que lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Las especulaciones y las teorías pueden ser divertidas, pero la realidad es que no sabemos qué depara el futuro para Kerem y Ande. Lo que sí sabemos es que su reencuentro ha generado un gran interés y ha revivido la llama de la esperanza para todos los que creen en el amor verdadero. Y hablando de esperanza, quiero decirles algo. En este canal, siempre hemos sido fans de las historias de amor. Creemos en la magia, en la pasión, en la conexión especial que existe entre dos personas. Y por eso, este reencuentro nos llena de alegría. Nos da esperanza, nos hace soñar. Nos recuerda que a veces las segundas oportunidades son posibles. Así que si ustedes también son fans de Kerem y Ande, si también creen en el amor verdadero, si también quieren que estén juntos, mantengamos la fe. Apoyémoslos, sigamos su trabajo, sigamos compartiendo nuestras teorías y sobre todo sigamos soñando. Porque al final del día, el amor es lo más importante.
Ahora, quiero compartir con ustedes algunas de las reacciones más divertidas y sorprendentes que he visto en las redes sociales. Los memes, los comentarios, los vídeos, la creatividad de los fans no tiene límites. Hay gente que ya está imaginando la boda de Kerem y Ande, otros que están escribiendo fanfics, es increíble. Me encanta ver la pasión y el entusiasmo que generan estos dos actores. También he visto algunos comentarios negativos, por supuesto. Gente que critica a Kerem, a Ande o a ambos. Que juzga su relación, que cuestiona sus decisiones. Pero honestamente prefiero ignorar ese tipo de comentarios. Creo que es importante ser positivo y celebrar el amor y la felicidad. Así que ánimo a todos los que están emocionados por este reencuentro. No se dejen llevar por los comentarios negativos. Disfruten de este momento, sueñen, imaginen y diviértanse. Porque al final del día, lo importante es ser felices. En definitiva, el reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una noticia que ha dado mucho de qué hablar y que, sin duda, seguirá generando contenido y debate en las redes sociales. Sea lo que sea que suceda, estaremos atentos y seguiremos informándolos sobre las novedades. Manténganse conectados a este canal. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Activen la campanita. Y por supuesto denle like a este vídeo si les gustó. En resumen, hemos hablado sobre el reencuentro inesperado de Kerem Bürsin y Hande Erçel en el Festival de Cine de Cannes. Analizamos los detalles, las especulaciones, las reacciones de los fans y mi opinión personal. Les expliqué la importancia del contexto, el impacto de su interacción y las posibles implicaciones futuras. También compartí con ustedes algunas de las reacciones más divertidas en las redes sociales y mis sentimientos al respecto. Espero que hayan disfrutado mucho este vídeo. Me encanta compartir con ustedes estas noticias y debatir sobre ellas. Sus comentarios son muy importantes para mí. ¿Qué opinan ustedes del reencuentro de Kerem y Hande? ¿Creen que están volviendo? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué expectativas tienen? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y, hasta la próxima. Chao.